días, buenas tardes. Aquí estás con Claudia Lara y Sandra Rollave en este nuevo podcast que estamos haciendo para llevarles a todos ustedes todos estos lindos mensajes y estas lindas aprendizajes y conocimientos y experiencias que tenemos y queremos compartir con todos ustedes. Estamos aquí en la brújula del ser. Que tiene que ver con energía, con amor, con la vida, con las emociones. Y bueno, aquí estamos presentes intentando comunicarnos. Y hoy vamos a llevar la segunda parte. Comenzamos en la primera parte a platicar un poquito de nuestro recorrido y nos quedamos cada una después de hablar de esta parte corporativa o dónde estábamos en nuestra vida automática o creyendo que le íbamos tomando poder en ella y esto del día a día y luego cómo encontramos este despertar o esta inclusión de la espiritualidad o este camino de conocernos a nosotras mismas. Y nos quedamos precisamente en ese punto. Ya habíamos puesto algunas semillitas de cómo fuimos descubriendo, qué fue lo que nos llamó, etcétera, pero no entramos ahora sí a cómo nos desarrollamos profesionalmente y en nuestra sanación personal para llevar a cabo esto que ahora nos dedicamos, que tiene que ver al servicio de los demás, a la ayuda personal, grupal y en este caso públicamente. Entonces, bueno, quiero hacerle la pregunta a Sandra, porque nos quedamos, quiero resumir un poquito en que ella había encontrado, está en la parte 1, que ella había encontrado este lugar, este sitio que sí le traía paz, que tiene que ver con los ángeles. Y que de cierta forma lo dejó un poco, por esto que había sido madre y estaba trabajando con mucho, 3 trabajos, y tenía una pareja nueva y entonces le gustó entrar en la diversión como todos nosotros en la edad de la juventud pero que llegó un momento en que se le empezó a hacer dura la tarea y sobre todo porque menciona que su pareja hubo más tiempo utilizando el alcohol y pues de cierta manera se les fue de las manos, no sé cómo, vamos a ver si ahora nos cuenta un poquito de eso, o más que nada, cómo fue que volvió a este lugar que había encontrado, que le traía paz, que tenía que ver con Los Ángeles y cómo continuó de ahí, ahora sí en su trayectoria como coach, como sanadora, como psicóloga. Y bueno, cuéntanos, Sandra. Gracias, Clau, por ese resumen y bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están siguiendo, nos están viendo y sí, esta es la segunda parte de contar un poco todo ese recorrido y acabas de mencionar algo interesantísimo, el piloto automático, ¿no? Podríamos decir que muchas veces hay un antes y un después, como lo hablábamos hace un rato, y es el piloto automático que no nos damos cuenta cómo estamos y no es que esté bien o que esté mal, no hay necesidad, digamos, de etiquetarnos así, pero muchas veces hemos visto que hay personas que alguna situación difícil, dura, dolorosa, quizás una enfermedad, que la vida llega y te zarandea fuertemente, es ahí cuando llegamos a decir, estoy en piloto automático. Y definitivamente también es decisión nuestra, como se los he dicho varias veces. Hay necesidad de sentir dolor, hay necesidad de tocar fondo, hay necesidad de que permitas que la vida te zarandee para darte cuenta que estás en piloto automático. Entonces, pues ahí está basado todo y de ese proceso, de ese cambio, de haber estado trabajando con una empresa, después tener otro trabajo, después de haber dicho un día, hey, estoy en piloto automático, ¿qué está pasando con mi vida? Algo falta, intentar entrar, pero no querer entrar, hasta que definitivamente entré. Y ese paso es el que, en el caso mío, decidí que la vida me zarandeara. Permití que la vida me dijera, hey, porque las primeras veces cuando la vida me hizo suavecito, yo no la quise escuchar. Yo hice caso omiso a eso.
Y eso fue lo que definitivamente entró en mí, en una conciencia de que sentí que toqué un fondo con mi vida, pero cuando toqué ese fondo fue cuando me vi adentro de mí que estaba totalmente vacía, que necesitaba muchas más cosas en mi vida que me llenaran, porque estaba vacía, pero sentía que tenía muchas cosas muy bellas por entregarle a la vida, al mundo, por darme a mí, por entregarle a mi familia, a mi entorno. Y entonces ahí fue cuando dije, hey, pues tengo un buen balance, tengo tantas cosas tan bellas y siento un gran vacío que vamos a complementar esto. Y ese día tomé conciencia, tomé la decisión, pero para mí. Eso fue como ese gran paso que di. Y ahora quiero... Antes de que continúes, es muy interesante esto que traes, porque en un caso con un cliente, con una cliente que vino y me dijo, Claudia, estoy muy preocupada porque mis hijos adolescentes no creen en Dios, no creen en nada. Y entonces yo le dije, bueno, de cierta manera eso es muy bueno, porque quiere decir que la vida los ha tratado muy bien, porque quiere decir que no han tenido una dificultad dura que los haya doblado, donde solamente nos queda el encontrar la esperanza, la fe y que algo más está a cargo. Entonces lo traigo a colación porque es esa similitud de que hay la posibilidad de seguir la vida de una forma que no tenemos que traer la atención a esto porque ya está, de cierta forma estamos siguiendo estos llamados de la vida y como tú hablas, la vida me susurraba, pero yo no quería hacer caso hasta que me tarandió, que es el mayor caso de las personas que se esperan hasta que están desesperadas o ya hay una enfermedad real y desarrollada. Entonces, bueno, gracias por expresar eso y ahora sí, cuéntanos desde ese lugar, y ya estaba zarandeada. Pero mira, bueno, ahí vamos en el contraste que desde un comienzo en la parte 1 lo hablábamos, ¿no? De este complemento. En el caso tuyo, tú nos compartiste también de, digamos, la vida que tú ibas llevando, todo este proceso como ejecutiva, con las responsabilidades que tú tenías. Nos compartías además que finalmente estaba todo tranquilo, que tú tenías tus responsabilidades, estabas muy dedicada a lo que era en ese momento tu objetivo, que te sentías muy feliz de cuál era toda esa labor. Entonces, mira lo interesante y que me gustaría que lo compartiéramos con las personas que nos están escuchando en este momento, y es que no, lo que mencionaba, no necesariamente la vida nos tiene que sacudir para que nosotros podamos dar otro paso o tener otra visión de nuestra vida. Entonces me encantaría que nos compartieras como para ir viendo ese paralelo. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de ese paso tuyo, de esa mujer Sí, ejecutiva? es que sí, sí creo, fíjate, y sí te voy a contar un poco, pero este paralelo de que el vacío se siente a pesar de que las cosas pueden ir bien o muy mal. O sea, esa llamada, la llamada aparece de cierta forma, le llamamos vacío, ¿verdad? Pero en mi caso no era un vacío, en mi caso era quiero algo más, un hambre, pero a lo mejor es una búsqueda de algo más profundo. De sentir, porque es interesante tú también que hiciste no, que tenías mucho para dar y al mismo tiempo te sentías muy vacía. Qué interesante, ¿no? Porque es donde ponemos nuestra atención o qué es lo que nos llama en el momento, porque nadie es bueno ni malo, somos los dos, ¿no? Están estas dos cosas. En mi caso, había ya esta curiosidad. Terminé contando que había ido a a esta conferencia de espiritual, ¿no? En Polaris, Florida, y que me había quedado con unos folletos. Y esos folletos para mí eran tesoros, porque eh, yo quería volver, como en esa oportunidad fui con esta persona con la que estaba saliendo y que no pude indagar, preguntar, investigar, cuando me cogí estos folletos de diferentes instituciones que hablaban de cosas espirituales, me quedaba esta cosita, tengo que ir ahí. Todo esto era personal, no estaba viendo por la profesión o cómo cambiar mi profesión, no, esto era totalmente personal.
Y esta información de esta búsqueda personal tiene que ver porque en mi familia ha habido muchos casos de enfermedad mental, de depresión severa, de adicciones, o sea que ya venía de un lugar donde había cosas serias, no era, entonces siempre me cuestioné y siempre buscaba de dónde venía este sufrimiento humano. ¿No? De por qué algunas personas sufren de ciertas cosas y a otros les iba muy bien. Porque en mi caso, aunque lo vivía en mi familia, gente que amaba, que cercana, yo en mi vida me iba con muchos logros, yo no había sufrido y de hecho me daba un poco de pena hablar de mi experiencia propia, porque la mayoría de la gente que habla del descubrimiento espiritual tiene una historia que contar donde la pasó muy mal, efectivamente con adicciones fuertes, que realmente cayó y no había sido mi caso, aunque lo había vivido por medio de gente que amo, ¿no? Pero no fue mi caso, no fui yo la que caí en estas situaciones, al contrario, como hablé en la pasada, a lo mejor fue en este poderío, responsabilidad, arrogancia, aunque realmente nunca, con la gente con la que convivía, no, yo no era la máxima expresión de estos temas, pero en mi corazón, para mi corazón sí. Entonces, por eso lo llamo, pues no es perdición, pero es vivir desde este otro lugar que no empezaba a resonar conmigo. Y entonces con esta curiosidad, no sé si me está siguiendo con esta curiosidad de ver estos folletos espirituales, llega a ser mi cumpleaños. Ajá. Y me llama una persona que me invita a cenar, que yo no quería ir con esta persona. Ajá. Y yo soy muy mala para mentir. A mí se me nota la mentira, o sea, eso de dar una excusa, no puedo porque bla, 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 pues realmente no. Entonces tenía que buscar algo que pudiera ser verdad en el momento. Entonces ahí fue donde abrí el cajón donde tenía estos folletos. Para ahí, tarararán, porque es que los folletos es una cosa interesante. Nos tienes a todos así con esta historia y todos queremos saber qué pasó con esos folletos. Suspenso, abrimos el cajón, una nueva persona con la cual ibas a salir, ta, 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 tan, ¿qué pasó? Entonces, abro el folleto y abro esta revista que te digo que se podía conseguir en Whole Foods, no sé qué, y hablaba de un taller de Bárbara Brennan, School of Healing, de sanación energética, que había un taller ese fin de semana, ese viernes, era viernes, sábado, domingo, pero el viernes era una lectura y ya el taller era el sábado y el domingo. Sí. Entonces yo le digo a esta persona, no puedo ir porque el viernes voy a este taller. Pero eso fue porque así se abrió. Ahí se abrió, lo vi y era el día que me estaba invitando y yo dije, no puedo, tengo esto. Cuelgo en la llamada y digo, ¿por qué no? ¿Por Ok, qué no? genial. Y cuando fui, que ahorita no me acuerdo si fue en el Doubletree Hotel o creo que sí, cerca del aeropuerto, es un hotel que tiene mucha historia aquí en Miami, y si eran de esos talleres grandes, ¿no? Si hubo, no sé, habría 100 personas, 75 personas. Pero yo sí pensé, yo voy y se veo a todo mundo vestido de blanco, así meditando y temblando y todo esto, me salgo. Ajá. O sea, no andaba yo buscando ese tipo de doctrinas que no las estoy criticando porque hoy me he vestido de blanco y he estado en el tururú, o sea, ahora lo entiendo, lo comprendo esa parte, pero en ese momento de mi vida no tenía ganas de entrar en ese tipo de situaciones. Entonces fui, el viernes eran 2 horas de taller, que era una introducción de qué era el programa, que ahora yo he impartido un montonal de talleres de ese tipo, 12 años después, autorizada para esos talleres, que es de sanación energética por imposición de manos, pero en ese caso yo fui esas 2 horas y esas 2 horas me encantaron, hablaron del sistema energético humano y de los chakras y lo que cada uno simbolizaba en tu vida. Entonces de ahí me enganchó y me quedé el fin de semana a hacer el taller donde sí hacíamos sanación por imposición de manos,
que puede ser así tipo Reiki, o sea, ya estamos hablando que Ya va te más iba a preguntar. todavía que el tururururu con turbante. Y esta técnica es, o sea, tú dices imposición de manos. Cuando tú dices imposición de manos, inmediatamente se me viene a mí a la cabeza Reiki. ¿Es lo mismo que el Reiki o tiene una similitud? Eh, bueno, podemos entrar más en ese tema que es un poco más profundo, pero antes quiero que me cuentes tú. Pero menciono el Reiki porque el Reiki se volvió mucho más reconocido, popular, y la gente tiene un poco más de idea cuando hablamos de Reiki de lo que estamos hablando, de idea, porque incluso cuando pregunto qué es Reiki, la gente me dice, no sé, algo energético de las manos. Ajá, ok. Pero el Reiki se puede aprender en un fin de semana y la sanación Brennan son 4 años de estudio. Entonces, esto no quiere decir, yo siempre hablo que cualquier técnica puede ser sanadora, pero una sí es más profunda. Y ya te digo, hablamos de estos temas, podemos dedicar un podcast porque es muy interesante y Sí, no de se me acuerdo. hace que le diera justicia mencionarlo así rápidamente. De acuerdo, y me parece bien interesante porque, bueno, algo relacionado también, digamos, con una de las técnicas que yo hago uso, que es el Reiki angélico, entonces me parecería increíble para que la gente entienda un poco la diferencia y los puntos también en común de las técnicas que hoy en día pues se usan mucho para la sanación. Así que estoy de acuerdo contigo, así que esperen otro podcast con otro tema fascinante de la No, imposición. no nada más eso, también la diferencia que tocabas de mencionar entre Reiki y Reiki angelical. Ajá. Es Sí. el que Uy, mencionaste, ¿eh? hay una cantidad de cosas, pero vamos para esa. Es otro podcast que lo vamos a hacer más adelante, por supuesto que sí. Ujú, ujú. Claro que sí. Bueno, yo me preguntabas acerca de cómo siguió ese proceso mío de sanación. Después de que yo ya empecé con los ángeles y empecé con los primeros cursos de canalización de ángeles, de lectura de oráculo de ángeles, de meditación a través de los ángeles, ahí ya empecé a entrar en este mundo y dentro de mi proceso de vida, como te venía contando y les venía compartiendo a todas las personas que nos escuchan, eh, empezaba a haber una necesidad de mí. Entonces salía el perdón, necesitaba empezar a hacer procesos de perdón. Entonces llegaba dentro de toda esa información algunos cursos que tenían que ver con el perdón. Entonces yo me iba a hacer ese curso. Por ejemplo, saqué una certificación en terapia de liberación emocional, pero mi objetivo no era esa certificación, mi objetivo era llegar a ese curso o a esa certificación para yo trabajar en el perdón, para mí, para mi entorno, para mi vida en ese instante. Después de eso, empecé a entender que tenía que dejar situaciones del pasado y no arraigarme al pasado. Entonces llegó a mi vida el Hoponopono. Entonces empecé a practicar el Hoponopono, hice pues varios cursos del Hoponopono y me basaba, arraigada en ese momento, a dejar el pasado atrás, a soltar ese pasado. Después de eso, entonces empecé a hacer un proceso de tapping, me certifiqué en tapping y ahí entonces lo único la terapia de liberación emocional y empecé a tratar mis pacientes en ese momento haciendo un switch entre terapia de liberación emocional y el tapping. Ay, Y pero un momento, porque aquí te brincaste que tienes tu licenciatura en psicología. claro, Que o sea, hablaste de educación y de mercadotecnia, pero no habías contado. bueno, sí, he Sí, estudiado psicología y entonces mis pacientes de psicología, pues yo tenía, aparte, digamos, del trabajo empresarial, que trabaja directamente con la empresa y con talento humano, pues yo tenía también la oportunidad de atender a los pacientes que iban, tenía horarios específicos donde hacía mentorías y orientación en psicología y hacíamos terapias. Entonces, a varios de ellos empecé a aplicarles estas técnicas que las estaba probando en mí, ¿no? Y eso me gustó mucho porque todos los cursos que yo tomé los hice inicialmente para mi bienestar. Y cuando ya los probaba con mi bienestar, los proponía dentro de mis terapias de psicología con mis pacientes y daban excelentes resultados. Después de eso, entonces ya, bueno, hice otros cursos como manejo de energía,
donde también me llevaban a todo esto. Me certifiqué en Reiki Universal inicialmente, donde también empecé a practicarlo muchísimo. Después de todo esto, ya vino la vida como de cambio de país, de inmigrantes, y me abrí al proceso de sanación aquí en Estados Unidos a uno diferente que era el Reiki angélico. Entonces profundicé, contacté a una de mis maestras de ángeles y me certifiqué en Reiki angélico, que hoy en día hago las certificaciones internacionales. Pero entonces, cuando ya aterricé... Qué bien, ¿qué se toma para hacer una certificación? ¿Cuánto tiempo o eso? Bueno, después quieres platicarnos de Y eso. después yo pienso que vamos a andar sobre eso. Ahorita pues como es como contarles un poco como el recorrido de las técnicas. Dejé de Y mencionarles algunas técnicas, pero bueno, realmente fueron varias. O sea, realmente llegué a tomar un promedio como de 11 técnicas en las que me certifiqué para mi propio bienestar, ¿ya? Y alguna de ellas fue las que compartí con los pacientes. Y un paréntesis, ahí en ese entonces, en el kindergarten que teníamos en Colombia, ahí hubo algo bien bonito. Y es que dentro de mi proceso de madre soltera y de haber atravesado un divorcio, las familias que llegaron a este kindergarten, el 90% de ellas eran divorciadas. Entonces ahí empezó a crear en mí una responsabilidad de compartir mi experiencia y empezar a unir todo lo que me había servido a mí, creando un grupo de divorciados. En ese momento eran hombres divorciados y mujeres divorciadas, o sea, los tenía revueltitos ahí. Y sobre todo a las mujeres que mostraban más interés desde lo emocional, empecé yo a contarles, ¿sabes qué iba a decir? A platicarles, así como tú dices, ya se me está pegando, les iba a decir a platicarles. Nosotros en Colombia decimos hablarles, y hacíamos reuniones y hacíamos como comiditas, oncecitas, y entonces yo les contaba todo lo que yo aprendía y todo lo que me servía. Entonces ahí surgió el grupo de divorciadas muy bonito. Pero bueno, eso lo dejé ya como parte de ese pasado en Colombia, porque nos tocó por temas de seguridad dar este paso a venirnos a Estados Unidos y empezar aquí. Acá entonces, como les conté, hice el Reiki angélico y después hice una técnica que me certifiqué hasta Advanced que se llama Theta Healing, que es bien bonito. O sea, esa certificación me llevó a mí a un proceso mucho más profundo dentro de todo lo que yo traía, ¿no? Ahí pienso yo que hice un clic en la conciencia que traía de tantos cursos. Yo estaba muy confundida con tantas técnicas. Tenía mi cabeza hecha un 8 porque practicaba todas, pero ninguna. Hacía todas, pero no era especialista en nada. Todas me daban resultados, pero a la final ni sabía en qué. Y Theta Healing me aterrizó. Y entonces empecé durante 7 años a probar qué era lo más importante de cada una de las técnicas que yo había tomado. Y empecé a tomar aquí, 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 aquí. Y empecé a probarlas en los pacientes que yo estaba atendiendo en Estados Unidos. De esta manera logré sacar una sola técnica que se llama Synchrony. Era sincronizar la persona como eje principal y en un equilibrio con su entorno inmediato a través de la meditación. Y desde entonces creé Synchrony Therapy, que llevaba 7 años aterrizándola, no, más que todo probándola con excelentes resultados. Sigo trabajando en ella, sigo investigando, no paro de investigar en eso porque pienso que nunca se va a parar, siempre se debe innovar y siempre van a salir cosas nuevas. Y allí logré consolidar una sola técnica dentro del conocimiento de 17 años de estudio, de pruebas conmigo, de pruebas con los pacientes, de conocimiento, de lectura, de todo. Logré consolidar. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de esa herramienta o de esa... Ese propósito es tener un proceso integral entre técnicas de psicología innovadas, donde involucro programación neurolingüística, algo de mindfulness y técnicas de sanación, es decir, lo que más me resonó y lo que más respuesta vi en toda mi experiencia como psicóloga, llevarla
aterrizar en una sola situación. Entonces se fue a haber integrado esto. Y al integrar esto, el ser humano está en el centro de todo este proceso, en la sincronía perfecta para que todo tu entorno funcione, ¿no? Y también seguramente más adelante les contaré a profundidad, pero lo que quiero es seguir investigando sobre esto y que sí está funcionando esa terapia Synchrony, y es la que actualmente llevo a cabo con todas las personas que asisten a las sesiones con nosotros acá conmigo, y es como la técnica que quiero, la herramienta que quiero darle a conocer al mundo. Tú eres el eje principal y en sincronía con tu entorno logras definitivamente mantener un estado de frecuencia, un estado de armonía, de tranquilidad para ti. Eso es lo que yo te puedo compartir a ti, Claudia, a las personas que están viendo este video. Es que es muy interesante. Primeramente, es verdad que hace 12 años, hace 15 años, al menos cuando yo empecé y donde parece que empezaste tú estos cursos y estas cosas, no estaba tan de moda esto de coaching y certificarte en estas cosas. Realmente los que empezamos a estudiar en esa época era por gusto, era para sanarnos a nosotros mismos, para educarnos a nosotros mismos. Creo que en eso, al menos yo por eso lo busqué, era una búsqueda personal y por lo que escucho también era una búsqueda personal tuya, no era porque las certificaciones en estos temas realmente no valían tanto, porque era más, o sea, o estabas licenciada de una universidad o estas certificaciones y sobre todo de cosas holísticas o esotéricas o Sí, de acuerdo. eran búsquedas espirituales, pues las certificaciones no contaban. Hoy en día se han puesto más de moda y entonces sí dices, mira, tomé este curso, etcétera. Pero yo coincido en esto que cada una de estas terapias o estas técnicas son lenguajes. Para mí, cada una tiene su sabiduría y puede funcionar si la trabajas una, pero en realidad todas llevan a donde mismo. O sea, todas llevan a esta integración o esta sanación o este subir tu vibración. Y en cuando hablo de técnicas o herramientas, incluyo también las religiones, por ejemplo. No es lo mismo, no lo estoy comparando, pero una religión, cuando la llevas propiamente y buscas la comprensión de lo que la religión te enseña, también llegas a esta armonía de Dios contigo, tú con Dios, que creo que estas herramientas te llevan de otra forma, pero también están buscando esa paz interna, ese amor propio. Me encanta esto que hablas de tu recorrido espiritual y ir aprendiendo todas estas herramientas y cómo después encuentras lo que te funcionó de cada una o lo que observaste que funcionaba en cada una de tus terapias y formas la tuya propia. En este caso le das el nombre, ¿no? Synchronicity. Sincronía. Y bueno, se llama Synchrony, sincronízate. Ajá, es sincronízate. Entonces, pero en realidad se empieza a volver la técnica Sandra, ¿no? De la experiencia. Te digo todo esto porque a mí me pareció, a mí me ocurrió algo parecido en el sentido que también estudié muchísimas técnicas, pero principalmente me dediqué a una, que es Bárbara Brennan, que es de lo que contaba de este taller, que se volvió después, entré a la escuela, que son 4 años, y luego a la maestría, que son 2 años más, y luego me invitaron a hacer el teacher training, ¿no? De enseñar a ser maestra, que participé parte del 7º año, y luego me volví autorizada en dar los talleres. Esa técnica, Bárbara Brennan School of Healing, que me gustaría entrar un poquito, no sé si ahora, pero es un lenguaje para mí. Es un lenguaje, así como cuando uno empieza a aprender a hablar español, inglés, chino, me da un lenguaje, pero es un lenguaje energético. O sea, es Cuéntanos un poquito más, explícate un poquito más de eso, porque es que me parece súper interesante y me encanta saber que tú tomaste una especialidad, o sea, que te metiste en esa temática a profundidad. Cuéntanos un poco de eso, Clau. Sí, sí, sin dedicar este año para ese, pero sí indagando un poquito más, esta especialidad es un lenguaje del mundo energético. Ajá. Entonces, es del mundo intangible.
de eso que no se ve pero se siente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aprendí esta técnica de Barbara Brennan, todas las demás técnicas, porque he seguido estudiando, incluso con gurús espirituales Sí. y en otras escuelas, y cuando hablamos del Theta Healing, del chamanismo, del Reiki, todo eso lo puedo traducir a lugares que me lleva la técnica Brennan por los 7 años de escuela. Por eso digo, no es mejor o peor, sino que es un lenguaje más amplio por los años, entonces puedo traducirlo y hacerme un mapa energético cuando trabajo con las personas, que ahí es donde puede venir una sanación. De hecho, el Theta Healing, por ejemplo, habla de los niveles de conciencia, en Brennan pueden ser los 7 chakras y lo que representan, o sea, están las similitudes, dicho de diferente forma, a lo mejor parecida, pero no sé si me explico, pero esta especialización, y es donde creo que nos conecta, porque tú siendo psicóloga de profesión de universidad, el Brennan Healing Science viene de una persona que era física atmosférica, ella trabajó para la NASA, y ella trabajaba midiendo el campo electromagnético de la Tierra. Yo sé que se escuchan muchas palabrotas, pero a lo que voy es que era una persona seria, universitaria, que quería llevar todo esto del campo de la energía a una universidad. Entonces la escuela la formó, de hecho está reconocida como licenciatura en herramienta de sanación Brennan en el estado de la Florida. Entiendo. Entonces no es reconocida a lo mejor como generalmente como el Reiki, ¿no? Porque su idea nunca fue la mercadotecnia de la técnica, siempre fue volverlo una universidad, una licenciatura, que lo logró. Entonces esa fue mi formación, así como tú me cuentas cómo es que llevaste a lograr tu terapia, la mía está con muchas bases de Brennan, Sí. y Brennan viene de la psicología de Freud, uno de los estudiantes de Freud, que fue Richard Wellm, que también lo llevó al cuerpo, y luego integramos el alma, el espíritu y la individualidad de la persona, y luego el campo energético. Entonces mi terapia tiene que ver con el manejo de la energía, pero también de las emociones, de la mente, de la psicología y del cuerpo físico. Entonces por eso le llamo terapia holística, porque incluye todo. Entonces en eso creo que ahí nos encontramos, porque estás tú integrando todas estas herramientas que en realidad tienen a todas estas partes del ser, y de la misma forma yo involucro todas estas herramientas que también toman en cuenta todo holísticamente, todo el ser, el cuerpo físico, las emociones, la mente, la conexión con los demás, y luego la espiritualidad, que es tan importante, y ahí entra la meditación y la fe y la voluntad, y bueno, todo esto que creo que nos une en este norte, para unirlo a la brújula del ser, en este norte donde nos enfocamos con un propósito, tú y yo, en nuestro mensaje que queremos comunicar aquí por este vehículo. ¿No crees tú? Te entiendo perfectamente y eso último que nos compartes, mira, hay algo bien bonito de todo este proceso. Como tú dices, estamos hablando de lo mismo. Dijiste dos cosas bien interesantes. Una, el lenguaje espiritual, ¿no? El lenguaje que finalmente estamos hablando de lo mismo. Hiciste también, o nombraste también el tema de las religiones, sin entrar obviamente a profundizar en esto, ni mucho menos, pero pues es lo mismo, todas las religiones están en búsqueda de la verdad, de un propósito, ¿no? Y cada uno con su propio lenguaje. Pero en esto que nos compartes, quiero agregar que hay algo bien lindo en esta apertura, y es la esencia que cada persona le pone a esta misión que hemos decidido o a la situación que estamos dando. Entonces tú dices, no, trabajo también en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, en las creencias, bueno, un sinfín de cosas. Pero hay algo que sí nos pone en un puntito que nos hace ser cada una de nosotros. Y sé que tú lo hablas en tu libro, y es la esencia que cada uno
En este caso, Claudia, que está aquí, en este caso, Sandra, que está aquí. Pero en las miles de personas que hay, cada quien le pone su punto, que es la esencia. Y esa es la gran diferencia con la cual tú llegas y te expandes al mundo. Así que pienso que ese tema es bien importante y vamos a seguir indagando y vamos a seguir contando más acerca de estas experiencias, de estas técnicas, de estas sanaciones, de todo lo que ha sido este proceso. Me encanta, Clau, compartir estas conversaciones que tienen un propósito de seguir conociendo, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de expandir además una voz para muchas más personas. Sí, creo, ¿sabes qué? Me encanta que hayas introducido esto de la esencia, porque si bien tú y yo nos apasionamos de estos temas, si bien tu esencia te ha llevado a este camino y el mío a dedicarme a esto, a lo mejor no es la esencia de todas las personas. A lo mejor cada persona tiene su propia manifestación. Claro, Su claro. pro y, por ejemplo, si yo quiero tener una buena comida, si hago una fiesta y quiero tener comida deliciosa, yo le llamo al chef para que ya sea me haga la comida o me ayude a seleccionar qué menú puede ser importante. Entonces, en nuestro caso, las personas no se tienen que certificar o entender o encontrar todas estas técnicas y herramientas y todo, pero cuando tienen dificultades en su casa nos pueden llamar, como llamarías al chef, y decir, oye Sandra, oye Claudia, estoy pasando por esto, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué puedo realizar para acomodar o para entender o para movilizar esto en mi vida que no me funciona? Entonces ahí es donde nuestras especialidades vienen a ser importantes y no ha sido por querer ser esta profesión, sino nuestra esencia que nos llama a nuestro propósito. Imagínate qué padre, y creo que es una de nuestras misiones en este canal, a dar herramientas y dar ideas y conversaciones, charlas, para que la gente pueda encontrar en sí mismas cuál es su propósito de vida y cuál es su esencia queriéndose manifestar y cómo lo pueden llevar a cabo. Es que qué hermosura. Yo sería feliz en un mundo en que cada persona pudiera manifestarse, realizarse. Yo es lo que más le digo a mis clientes, realízate. Y eso, cuando uno se realiza, entonces ya no envidias la realización del otro, ¿no? Ya tu luz encuentra la luz de los demás. Y yo realmente confío que si todos nos tomáramos ese lugar de manifestarnos, fluiríamos de una manera muy armoniosa. Así es, y es eso que, esas palabras que dices es esa invitación a empezar a preguntar, a preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué es eso que realmente pudiera llegar a hacerte sentir bien, hacerte feliz, a que realmente te sientas en armonía, a cuestionarte si lo que estás haciendo hoy es definitivamente lo que siempre has querido hacer o es lo que te toca hacer? Entonces, de esa forma empiezas tú a buscar y no hay necesidad, como lo dice Clau, no tiene que ser la misma forma, o sea, no hay una forma que sea la verdad única para tú poder dar ese paso, ese gran paso o ese gran cambio, sino es que lo hagas también a tu propio estilo, pero pues por lo menos ten la apertura de escuchar, de que tengas la receptividad de tantas cosas que hoy hay, tantas herramientas que hay para poder entrar y por lo menos una cosita que te quede aquí y que te empiece a resonar, ya eso es un avance. Entonces, a eso vamos y aquí estamos y es simplemente resuena con lo que resuenes, pero avanza, pero no te quedes ahí, no te conformes con lo que tienes, siempre más. Sí, sí, esa pregunta, con eso podríamos dejarlo, me parece excelente, Sandra, esta idea, así como tú hablaste, que tú escuchaste un susurro, ¿no? Me siento vacía con esto y que yo sentí, yo quiero algo más, ¿no? Esto que nos tocó el timbre, esto estoy segura que todo el mundo en su vida puede, si llega a parar de su automático, que pregunten qué es lo que yo ando buscando, porque esa hambrecita siempre está de algún tema.
Sí. ¿Dónde está? En la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, en la búsqueda espiritual, en tu profesión, en tu salud. ¿Dónde está esa llamadita? Así mismo es. Bueno, pues me encantó compartir esta conversación contigo y con todas estas personas que nos siguen, que nos escuchan. No se les olvide suscribirse, por favor, suscríbanse, apoyémonos, compartan. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos y seguimos. No se pierdan el siguiente podcast que va a estar de morir, de morir, de morir. Brújula del ser. ¡Woohoo!